16 al 21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Muy bien. Aquí tenemos a Pablo siguiendo su recorrido en el segundo viaje misionero. Él ha salido de Tesalónica primero, luego fue a Berea y ahorita está en Atenas, en Grecia, que era la capital del conocimiento en ese momento. Grecia era de hecho, si usted recuerda, el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Es un idioma muy rico, tiene muchas palabras, y había algunas personas llamados filósofos, que eran individuos que leían y que razonaban y que daban algunos principios, y la gente los respetaba mucho. De hecho, inclusive cuando uno va a la escuela le enseñan ahí que los grandes filósofos griegos, ¿verdad? Sócrates, Platón y etcétera, habían Eurípides y muchos tantos, ¿verdad? Que hasta nuestros días conocemos sus nombres. Entonces, vamos a ir versículo a versículo y dice: Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso está en el versículo 16, ¿verdad? Puse esa imagen para que usted tenga una idea que Pablo llega ahí, hay una gran plaza y hay un montón de estatuas, pero de dioses falsos. De hecho, la religión griega tenían como máximo dios a Zeus, Z-E-U-S, ¿verdad? Era el dios que vivía, según ellos, en el Olimpo, una montaña alta. Entonces, me gusta esa imagen porque nos da la idea de cómo eran las estatuas que estaban ahí en Atenas. Claro, es más, ahí habían muchos obreros que esculpían esas estatuas y las hacían muy bien. Así que el versículo 16 completamente dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿A quién estaba esperando Pablo? Pablo esperaba a Silas y Timoteo, que los dejó allá en Berea. ¿Se acuerdan, verdad? Los hermanos de Berea eran muy nobles y escudriñaban las escrituras. Él salió huyendo porque lo querían matar definitivamente, ¿verdad? Entonces se quedó Silas y Timoteo todavía predicando un poco de tiempo más allá en Berea. Según comentaristas, todo el tiempo que estuvo Pablo en Atenas no se juntó con Timoteo y Silas, sino que hasta que llegan a Corinto. El próximo lugar donde Pablo va a ir es ahí mismo en Grecia y es la ciudad de Corinto, de la cual tenemos dos cartas bien bonitas. Dos cartas de unos creyentes muy simpáticos, ¿verdad? Muy bien, bueno, decente. Atenas era el centro intelectual del mundo. Sí, ahí estaba la gente más inteligente. ¿Y usted quiere adquirir sabiduría espiritual? Lea el Nuevo Testamento. Lea el Nuevo Testamento. ¿Y para qué? Para que nadie lo engañe. Mira, hermano, los falsos maestros hoy en día leen mucho, y por eso ellos a veces
enseñan algunos principios muy buenos, pero que no son ciertos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un predicador esta semana que dijo una frase, y yo me quedé, qué bandido, dije yo. Oye, dice él, la evidencia de la salvación es la obediencia. ¿Verdad o mentira? Es falso. Pero verdad que se oye bonito, ¿verdad? La evidencia de la salvación es la obediencia. ¿Sabe por qué es falso? Es usted un creyente obediente. Lee la palabra todos los días, se congrega en las iglesias todos los días, hay culto. Ora a diario, comparte el evangelio. No somos obedientes, por eso la gracia de Dios es maravillosa, que por la fe sola en Cristo usted nació de nuevo y es un hijo de Dios, salvado por gracia eternamente por los siglos. Pero a veces abusamos, hombre, ¿verdad? Abusamos de la gracia, no compartimos este evangelio glorioso que nos ha salvado. No queremos leer, no queremos ser discipulados, no queremos servir. Por eso han aparecido estos individuos con un evangelio de a frutos, hombre, la evidencia que sos salvo. Yo le llamo los hijos de Calvino. Y esos tipos leen. Si yo los veo en YouTube. Hasta dicen, está el autor, dice tal cosa. ¿Cómo se llama este? Martin Lloyd-Jones dice Martin Lloyd-Jones, tipo cerebro, pues escribe varios libros, el tipo los lee. Y nosotros no queremos leer el Nuevo Testamento. Eso no está grabado, no hay problema. Entonces, hermanos, yo quiero animarles a que tenga el hábito de leer el Nuevo Testamento. ¿Y por qué lo digo? Porque ahí están las doctrinas para las iglesias del Nuevo Testamento, en las cartas que Pablo escribió. Pero bueno. El Señor quería que Pablo enseñara el Evangelio donde la filosofía griega reinaba. Acuérdense que Pablo hablaba griego. O sea, Pablo no predicó en hebreo, que sabía hebreo. Pablo no predicó en latín, que sabía latín, porque era ciudadano romano. Es que por inteligente, hermano. Mire, si es que el evangelio es para gente inteligente. Pablo hablaba hebreo porque era un judío. Hablaba latín porque era un ciudadano romano. Y hablaba griego porque era el idioma de moda en ese momento. Es como la gente que habla inglés hoy en día, pues. La que tiene dos lenguas, pues. La lengua castellana y la lengua inglesa. Bueno, hace poco me di cuenta que un amigo mío, mira, y vos que trabajas, es un call center, ¿no? Es que yo le cobro a los gringos que viven aquí en El Salvador y que no quieren pagar, les hablo por teléfono. Obviamente les habla en inglés. Solo el hablar en inglés es una tremenda herramienta. Entonces Pablo está ahí, hermano, y le va a predicar en griego, por supuesto. Atenas representaba a la humanidad perdida y percibió que todos sus habitantes estaban condenados a una eternidad sin Cristo. ¿Por qué Atenas representaba a la humanidad perdida, hermano? Porque era gente inteligente, la gente que le gustaban las cosas bonitas, las obras de arte, las esculturas, las pinturas. Entonces, representa, así como hoy en día, la mayoría de la gente adinerada, gente famosa, no quiere nada con Cristo. Hasta es más, ellos se creen dioses. Y alguna gente en los estadios hasta les da reverencia como dioses, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo está el fútbol, verdad? Bueno, si aquel chiquitín argentino, hasta Dios le decía, ¿verdad? Mesías, está. ¡Wow! Un chiquitín así mal hecho, mire. Este le cae mal, ¿no? Mesías. Aquí se parece el apellido, ¿verdad? Mesías. O Dios, pero le ponían Dios con una T y un 1, o sea, para disimular un poquito, ¿verdad?
Y obviamente el 1 era la I, ¿verdad? ¿Ah? Y la O un cero. Y la O un 0. Ajá. El 10. Ah, es que ese era Armando también, ¿verdad? Bueno. Antes me acordé también, en un tiempo, no sé si todavía en Argentina existía el culto marodiano. Existe todavía. Es un culto a Diego Armando M. Pero de Maradona, de Maradona. Entonces, porque la gente lo adora. Entonces la gente cuando no adora al Dios verdadero, va a buscar un sustituto. Idolatría es toda adoración a algo o a alguien que no sea Dios eterno. ¿Saben por qué los creyentes no somos obedientes, hermano? Porque tenemos ídolos en el corazón. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, la salvación es por la fe sola. La obediencia es el resultado de que somos salvos. Algunos son obedientes, otros somos poco obedientes y otros son muy poco obedientes. Entonces, estos individuos bien diplomáticamente le agregan algo a la fe sola en Cristo para salvación. Ahí está. Y la gente los afama y son muy populares. Entonces, idolatría es toda adoración a algo o a alguien que no sea el Dios eterno. Puede ser el trabajo, puede ser el sexo, puede ser el dinero, puede ser el licor, puede ser la política, puede ser el deporte, etc. Tenemos ídolos en el corazón que no nos dejan crecer espiritualmente, que no nos dejan ser obedientes a la palabra de Dios. Es idolatría, hermano. Es idolatría. Hechos 17:17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ajá. Pablo no perdía el tiempo, hermano. Pablo no andaba de turista en Atenas. ¿Qué día discutía en la sinagoga con los judíos? ¿Qué día de la semana? Sábado. Y de lunes y de domingo a viernes, ¿qué hacía? Y en la plaza cada día con los que concurrían, ¿verdad? A ver las imágenes. Dice un comentarista español, de que hablamos, ¿verdad? El de Bilbao, que ¿cómo se llama? De que ya había, ¿cómo se llama? Turismo en ese tiempo. Y Atenas era famoso por sus ruinas, por sus construcciones y por sus dioses. Entonces mucha gente llegaba a ver esas esculturas, ¿verdad? Y ellos se sentían orgullosos. No, sí, viene mucha gente a vernos, nos admiran, ¿verdad? Entonces Pablo aprovechaba y predicaba el evangelio a turistas, a vendedores, a clientes que vivían en las plazas. Otra traducción dice mercado. ¿Saben? Mercado hay mucha gente, ¿verdad? Muy bien. El verbo discutir podría significar persuadir. Sí, Pablo no peleaba. Pablo tenía la suficiente inteligencia para no caer en provocación y discutir sobre el evangelio. No, él hablaba. Mira, Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó. ¿Lo crees? ¿Sí o no? Mire, así deberíamos nosotros evangelizar. Si usted cree que no tiene muchas palabras, diga eso. ¿Usted cree que Cristo murió por todos sus pecados? ¿Que fue sepultado y resucitó? ¿Sí o no? Si dice sí, gloria a Dios. Si dice no, siga su camino. Siga su camino. Los piadosos eran griegos no circuncidados que adoraban a Jehová Dios Padre. Sí, lo he explicado varias veces eso. La plaza o mercado era un lugar público donde Pablo predicaba a comerciantes, peatones y filósofos. Yo voy al mercado seguido, voy toda la semana, voy 2 veces a la semana. Ahí veo unos filósofos, fíjense. Sí, predicando. ¿Verdad, hermana Esperanza? Eran predicando en las calles, ofendiendo a la gente.
no predican el evangelio. La vez pasada vi uno que anda una bocina aquí en la espalda, y con el micrófono, ¡ajá! ¡Hijos del diablo! ¡Arrepiéntanse! Filósofo. Sí. Y tiene un bozarrón que no ocupa ni micrófono, se rayan con la bocina. Otros andan con unos megáfonos allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el mercado todo el tiempo está caminando gente. Gente comprando, gente pasando, gente vendiendo, siempre hay gente. Entonces, eso hacía Pablo, ¿verdad? En un lugar público donde Pablo predicaba a comerciantes, a peatones, a compradores y también filósofos. Muy bien. La exposición de Pablo era acerca de la persona, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Otra vez. La exposición de Pablo era acerca de la persona, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Por supuesto, hermano, para los griegos, Zeus era un dios vivo. Es más, Zeus, según ellos, andaba unos rayos en la mano. Y cuando vieron se portaba mal, ¡cha! ¿Cómo se ha portado él? ¿Entiendes? Entonces, Zeus era un dios airado. Entonces, eso predicaba Pablo. ¿Cómo sabemos eso? Por el siguiente versículo, Hechos 17, 18. Ahí tenemos una imagen. El Ágora o Plaza de Atenas. Ahí era de Pablo, predicó en Hechos 17. Ese era el mercado, era una plaza, ¿verdad? Todavía dicen, ¿verdad? En tal cantón, el viernes hay plaza. ¿Qué significa? Que hay comercio. En Santa Rosa tal día hay plaza. ¿Qué significa? Que hay comercio, que gente de Honduras llega ahí a Santa Rosa a comprar, ¿verdad? Entonces ahí donde Pablo se movió, ¿verdad? Predicando en el mercado. Y algunos filósofos de la epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahí está lo que le dije en el versículo anterior. Pablo predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección, ¿verdad? ¿Se entiende qué es el evangelio, verdad? Porque se habla de la resurrección es porque Cristo murió y fue sepultado, obviamente, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a ver más adelante quiénes eran estos señores. Los epicúreos y los estoicos eran dos ramas de pensamiento distintos, ¿verdad? Unos pensaban una cosa, ya les explico, y los otros otra. Pero mire, la pregunta que es, ¿qué querrá decir este charlatán? Dice otra traducción, ¿verdad? Claro, no les cabía en el oído eso por las ideas que ellos tenían, ¿verdad? O sea, oye, los filósofos se sentían ofendidos, la gente no, ¿verdad? Dice, parece, bueno, eso decían ellos, ¿verdad? Pero otros, o sea, otras personas decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque para ellos, hermano, Jesús era un dios y resurrección o anastasis o anastasia en griego era la esposa de Jesús, según ellos, ¿verdad? Entonces, trae nuevos dioses. Bien. Palabrero, charlatán, leguleyo o parlanchín. Aquí le dicen leguleyo, ¿no? Que les gusta, no están callados, pues están todo el tiempo hablando. Los atenienses pensaron que Pablo estaba predicando dos nuevos dioses cuando habló de Jesús y de Anastasis o la resurrección. Entonces, ¿qué pensaban los epicúreos? Los epicúreos seguían a Epicuro, quien consideraba que el placer era el propósito principal de la vida. Yo lo recorté porque tengo otro diapositiva más explicado, pero no es ese mi objetivo ahorita. Voy a hacer mejor más cortito, ¿verdad? Entonces ellos, ¿verdad?
consideraban que el placer era el propósito principal de la vida. Hay hoy en día epicúreos, hermanos, por ahí. Sí. ¿Sabe qué dice? Vida solo es una y hay que disfrutarla. Comamos, sí. ¿Pero qué dice la Biblia? Que esos salvajes están diciendo comamos y bebamos porque mañana no nos vamos a llevar nada. Hacemos el pisto. No es. Entonces, ¿verdad? Entonces, filosofía es una corriente de pensamiento, ¿verdad? Es una corriente de pensamiento. Por ejemplo, la filosofía de los costarricenses es de que ellos no ocupan fuerzas armadas para controlar el país. Es su forma de pensar, es su filosofía. Pero, ¿qué pensaban los estoicos? Perdón, sí, los estoicos. Los estoicos enseñaban que el estar satisfecho con su posición en la vida era lo más importante. O sea, si naciste pobre, sé feliz pobre. Esa era la filosofía de ellos, ¿verdad? De que no te preocupes por cómo vivís. Así es el destino, así es la vida, ¿verdad? Yo me recuerdo del pasaje cuando el ángel se le aparece a Gedeón. Le dice el ángel, varón esforzado y valiente, porque le iban a llamar a ser juez de Israel. Y dice Gedeón, y yo, si yo soy de la familia más pequeña en Israel, de la familia de Manasés. Era una persona conformista, ¿verdad? Y los creyentes, mire hermano, los creyentes a veces tienen ese tipo de pensamiento conformista. Hermano, el evangelio revoluciona la vida, la mente, todo el ser humano. Un ejemplo típico de eso es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre, se cree, quizás de unos 50 años, un adulto mayor, ¿verdad? Un poco impulsivo, agresivo, ¿verdad? Que a través de las escrituras se educó y más adelante escribió 2 cartas. Y los eruditos comentaristas dicen que el griego que usó Pedro para escribir esas cartas era muy bueno, era de una persona educada. Entonces el evangelio, hermano, si no es solo, el evangelio no es venir a sentar a un culto. Eso no es el evangelio. Mire Pablo cómo andaba ahí, para arriba y para abajo, feliz de la vida, buscando inconversos para predicar el evangelio. El hombre era feliz, hombre. Y lo metían preso. Después que salía, seguía predicando. Lo garroteaban. Después que lo garroteaban, seguía predicando. Era feliz. No era masoquista. No, él sabía que esa era la voluntad de Dios para su vida. Y cuando usted hace la voluntad de Dios para su vida, va a ser feliz, hombre. Feliz. ¿Verdad? ¿O siente usted pesado congregarse domingo en la tarde? Ahí estaría en la casa con el ventilador viendo TikTok, viendo locos bailar ahí, bolos bailar en TikTok, o una señora gorda ahí haciendo chicharrones con tomate y cebolla. ¿Esa es su felicidad? No. Y sigue pasando porque anda buscando a alguien que le interese algo que le guste y nada, solo los locos predicando. Solo brujos. Después me encontré un terrorista, ¿me entiendes? Predicando, ¿me entiendes? A un judío que también predica, un musulmán que también predica, nada. Locos. Entonces, hermano querido, actualmente las multitudes no redimidas buscan prosperidad, posición, prestigio, poder y placer. Sí, son epicúreos. La mayoría de personas hoy en día son epicúreos y tienden a 5P. Quieren a 5P. Prosperidad, posición social, con fulano de tal, prestigio, poder y placer. Quiero hacer esto o aquello. ¿Leer la Biblia? No.
me da sueño. Pues la receta, si usted puede tener insomnio, la receta es, busque el libro de números, hay una lista de los nombres larguísima, rápido se va a dormir. Así que eso busca la gente ahora, ¿verdad? Posición social respetable, que me digan don Giancarlo. ¿Qué le vamos a servir ahora a don Giancarlo? Hebreos 17, 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Quienes tomaron a Pablo para el Areópago no fueron los filósofos, porque esa era su cancha. Ese era el lugar donde ellos disertaban e impresionaban a la gente. Entonces, había llegado la competencia. Había llegado el palabrero Pablo. Entonces, los otros que tenían cierta duda fueron los que lo llevaron al Areópago. Era un teatro. Vamos a ver una imagen por ahí. ¿Por qué? ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablan? Dinos más de eso, de esa anastasis, de ese Jesús. Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué cosa quiere decir esto. Areópago significa colina de Ares. Ares era el dios griego de la guerra. Ares era el dios griego de la guerra. ¿Han visto ustedes en febrero que sale un angelito ahí con un arco y que tira flechitas? En la mitología griega ese es el dios Cupido, es el dios del amor. Así que el próximo febrero ya saben, ¿verdad? Huyan, que no los vaya a flechar Cupido. Cuidado. Entonces, la mitología griega tenía muchos dioses. Y Marte, el dios de la guerra. Aquí en el país hace años hubo un equipo que se llamaba Atlético Marte. ¿Quiénes eran los dueños de ese equipo? La Fuerza Armada. Era de la Fuerza Armada. Desapareció el equipo. Entonces, para explicarle más o menos cómo era la mitología griega. Pablo fue sometido a un interrogatorio que le daba la oportunidad de defender su enseñanza. Hechos, ahí está. Esa es la colina de Marte. Aquí fue que Pablo estuvo predicando en esta zona. Posiblemente, bueno, aquí estaba en esta zona. Esa es en la Grecia actual. Hechos 17, 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Se parece un poco a las redes sociales, ¿verdad? Usted abre cualquier aplicación y va a ver un video. Mira lo que le pasó al presidente. Y la curiosidad, ¿verdad? No lo vas a creer lo que dijo el presidente de fulano, de Maduro. La curiosidad. Entonces, porque ellos quieren ganar likes o vistas, porque ellos monetizan. Ese es el negocio, ¿verdad? Alguien me preguntaba, me decía que personas que siguen, ¿verdad? En las redes, a veces dicen cosas absurdas o ofensivas. Le digo yo, no, esas personas que ofenden, es que quieren que la gente, ¿verdad?, les responda. Porque por cada mensaje que mande, el individuo monetiza. Esa es la jugada de las redes. Por eso los influencers o youtubers o tiktokeros ofenden a veces a la gente, o sea, hacen un tatuaje por aquí, ¿me entiendes? Hacen una operación por allá, van a X país, para que la gente les comente, ¿verdad? Y ellos monetizan. Entonces, juegan con la curiosidad de la gente. Entonces, igual que en Atenas, hermano, ¿verdad? Los atenienses y además los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, en oír algo. Aún con las doctrinas bíblicas, hermano Isabel, mira lo que hizo Marco Witt. Y no le importa.
¿Sabes por qué por qué Jesús Arián Romero renunció de su iglesia? Sí, ahí está. ¿Y a mí qué? La curiosidad, ¿verdad? La curiosidad. Muy bien. Estas personas pasaban el tiempo no haciendo nada, sino hablando y escuchando acerca de las últimas ideas. Eso es un filósofo. Hablar, mira, yo pienso esto, de esta cosa, y vos qué pensás, ¿verdad? Y las dos ideas y sacan una conclusión de cómo es la cuestión. Muy bien. Estos incrédulos estaban atentos a las últimas novedades intelectuales para repetirlas. Exacto. La gente que viajaba, llegaba ahí a Atenas y mira, ¿y cómo está allá en Italia? ¿O cómo está ahí en Nápoles? Y, ¿me entiendes? ¿O cómo está Milán? Entonces, para ver cuáles eran las tendencias en moda, en ropa, libros nuevos, etcétera, etcétera. El discurso del apóstol Pablo. Pablo, al ver el obvio fanatismo de ellos, su mensaje fue preciso. Dios, el Creador, establece las razones por las cuales todos deben arrepentirse. Ajá. Vamos a ver ahorita el discurso que Pablo dio ahí en el Areópago. Ahí tenemos una imagen que nos da idea. La gente tenía curiosidad, ¿verdad? ¿Qué iba a decir ese ciudadano romano, ¿verdad? Que también era judío y que hablaba latín? Entonces decía, hey, ese tipo es de algo, el tipo es inteligente, ¿verdad? Vamos a ver, Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo usó la palabra religiosos de forma negativa o positiva. De forma positiva, o sea, que él quería llamar la atención. De hecho, eso tiene que hacer un orador al comenzar. Decir algo para llamar la atención, dar una ilustración de algo para llamar la atención. Entonces él les dice, ustedes son muy piadosos, ustedes son muy entregados a las cosas divinas, quiso decirle, para llamar su atención. Positivamente, religioso puede indicar temeroso de la deidad o muy devoto. Positivamente. Negativamente, ser supersticioso. Se me olvidó. Pablo usa el término afirmativamente porque está interesado en ganarse la atención de la muchedumbre ateniense. Sí, ya se lo dije. Negativamente. Ser supersticioso, alguien que cree que se puede redimir a sí mismo. ¿Era Pablo el perseguidor muy piadoso, hermano, antes de convertirse a Cristo? Sí. Ahí están sus credenciales en Filipenses, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. ¿Pero era salvo? No era salvo. Era muy piadoso. Ahí puede ver usted que la obediencia no salva. La fe sola en Cristo solamente da vida eterna. Despertar, hermana. Me siento triste porque se duerme mi audiencia. Voy a gritar entonces. No me esté llamando. ¿Café? ¿Y el cafetero? Ajá. Con cremora, por favor. Hermano, ¿Cornelio era salvo, hermano? No. Era muy piadoso, oraba, ayunaba, iba a la sinagoga de los judíos, pero no era salvo. Muy bien, Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Después de esa palabrita muy gentil, ¿verdad? Les dice esto ya más serio. Ese Dios que ustedes no conocen,
es el que yo predico. O sea, le llamó más la atención, ¿verdad? Le llamó más la atención. Con adorar a un Dios desconocido, los griegos cubrirían cualquier omisión y no dejarían ningún Dios sin reconocimiento. Tal altar enfatizaba su ignorancia del verdadero Dios. Eran muy inteligentes en las cosas seculares, los griegos filósofos, pero eran unos ignorantes en los aspectos espirituales. ¿Verdad? Por eso es que les digo, ¿verdad?, de que hay que cultivar la inteligencia a través de las escrituras. Y no estoy bromeando, ni quiero chantajearlos. No. Ya le dije, el apóstol Pedro, de ser un hombre muy impulsivo, rudo y agresivo, ¿me entiendes? Después lo vemos escribiendo dos cartas muy piadosas, muy bíblicas, y era porque el Espíritu Santo lo había transformado. Y él también se había dejado transformar. Bien, es mucho mejor tener conocimiento de Dios que adorarlo sin conocerlo, porque Dios no puede ser adorado reverentemente a menos que primero se le conozca. Y eso me está recordando a un pastor que una vez lo invité a conferencias de acá, de la iglesia, y me dijo que él prefería la obediencia al conocimiento. Sí, él es así bien legalista, bien estricto, ¿me entiendes? Cuando usted lo ve, le ve la gran joroba en la espalda, que le pesa, pues, ¿verdad? Porque quiere parecer piadoso. Yo sé que es una persona inteligente, por eso lo invité. Allá me lo pasé en la otra calle. Hasta me detuve para... Creo que hasta le di le di una cartita donde estaba la invitación. Eso me dijo, que prefería la obediencia al conocimiento. Pero si no tiene conocimiento correcto de las escrituras, ¿cómo va a obedecer correctamente? ¿Verdad? Y punto. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ajá. La estrategia de Pablo es que él va a hablar de Dios como gobernador, oiga bien, vamos a ver. Sí, Dios como creador. Dios como creador. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué? No habita en templos hechos por manos humanas. No. Entonces, claro, no habían oído nunca eso los griegos. Que el Dios que predicaba Pablo era el que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y todas las cosas que existen. Y que no habita en este templo físico, pero sí habita en su cuerpo, fíjense, por el Espíritu Santo. Eso es glorioso, ¿verdad? Claro, Pablo no iba a entrar hasta ahí, ¿verdad?, hablarle de la doctrina del Espíritu Santo, sino que le está hablando de la doctrina de Dios el Padre. Esa es la doctrina de Dios el Padre, que Él es creador de todas las cosas. Al evangelizar a los paganos, Pablo tomaba como punto de partida la creación, que es la revelación general de Dios. ¿Se acuerda cuando Pablo en Antioquía predicó de cómo comenzó hablando? Desde los profetas, Samuel, pero aquí no, el sermón es distinto, es para otra audiencia. ¿Leíste esto? Hechos 17:25. Dios ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Sí, son cosas básicas que usted las conoce, ¿verdad? Pero esos griegos nunca lo habían oído, ¿verdad? Que Dios
ni habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres al hacerle una escultura de él. Hermano querido, Dios el Padre es espíritu. Y Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu. ¿Verdad? O sea, a Dios no le puede comparar con una imagen, nunca jamás. Esa es idolatría, esa es herejía. Entonces, como si Dios necesitara de algo, pues Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En otras palabras, todas las cosas que tenés, Dios te las ha dado. No es por tu inteligencia. ¿Saben? Los gringos tienen una frase muy despiadada. Como es un país bien materialista, dicen, I make myself. Que no la dan lengua ahorita. Vengo echando fuego. Va a llevar a fuego el cafetero. No le echa cremora. I made myself. Una vez se lo oí a un hombre que estudió aquí en la Ofelia, fue compañero de mi hermano Néstor, ¿verdad? Hoy es creyente, por ahí lo vi en una reunión de cristianos. Y yo que iba pasando, el tipo ha hecho dinero, es un abogado, de los más reconocidos de San Miguel. Y dijo él, yo me he hecho a mí mismo. Yo me recuerdo, porque cuando llegaba aquí en la Ofelia, andaba una camisa así, que se le miraba la pierna, bien ralita la camisa, pantalón todo medio sucito, ¿verdad? Y sí, él de muy abajo, ¿verdad? Estudió, trabajó, ha hecho dinero, pero es creyente, hermano, y dice que él se ha hecho a sí mismo. No. Según este versículo, no. Dios le dio vida, le dio aliento y le dio todas las cosas. Bien. Y a veces el ser humano se vuelve orgulloso con las pertenencias materiales que consigue, ¿verdad? Entonces, de eso habla Pablo. Entonces, se da cuenta que tiene lo que Pablo predicó se aplica a la actualidad nuevamente. El ser humano no ha cambiado, hermano. Es el mismo individuo. Dios es un Dios personal que no solo crea, sino que sustenta todas las cosas que Él ha hecho. Ah, sí. Fíjense que Dios es un Dios personal que no solo ha creado la tierra, sino que sustenta todas las cosas que ha hecho. Porque hay una filosofía donde la gente dice, Dios no es bueno porque Dios hizo la tierra y la abandonó. Porque mire cuánta gente pobre hay, cuánta gente enferma hay, cuántas guerras, cuántos terremotos. Entonces, Dios ha abandonado su tierra. ¿Es cierto eso, hermano? No. Dios está en control de todo. Son filosofías humanas. ¿A dónde cree usted que trabajan o están las personas más inteligentes de El Salvador o de cualquier país? ¿Dónde? ¿En los partidos políticos? Hombre, es lo peor que me podían haber dicho. ¿Dónde están las personas más inteligentes de cualquier país hoy en día? Hermana Dilce. ¿Dónde? Estamos hablando secularmente en la NASA. Estamos ubicados Sí. Buena respuesta. En la NASA. No. Es que NASA solamente hay en Estados Unidos. Yo me digo en cualquier país del mundo. ¿Cómo? ¿Es una iglesia como la nuestra? Sí, somos inteligentes porque hemos puesto la fe en Cristo. Yo hablo de forma secular, porque estamos despellejando a la gente inteligente
intelectual. ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está la gente más inteligente? En el estadio Flor Blanca. En las universidades, como le pregunté a usted, o le pregunté que en las universidades, es ahí donde educan a las personas que normalmente van a dirigir los países, no como gobernantes, ¿verdad? Pero son el tejido productivo, ¿entiendes? Ahí preparan a los ingenieros, a los abogados, a los médicos, a los... ¿entiendes? Entonces, y muchas veces en esos lugares surge esa pregunta, porque son inteligentes, pero la mayoría son ateos y preguntan, si Dios explícame si Dios existe. Dicen, comprobame científicamente que Dios existe. Eso dice la universidad. Comprobame científicamente que Dios existe. Y si ese Dios tuyo existe, ¿por qué permite que los niños aguanten hambre en África? ¿Me entiendes? O que allá en Gaza haya una guerra muy despiadada. ¿Por qué? Entonces ellos con eso quieren decir que Dios creó el mundo, ¿verdad? Y lo ha abandonado. Y ese pensamiento mucha gente lo tiene. Bien, voy a seguir. Pablo dice que Dios, quien no necesita nada, provee todas las cosas para todos. Buen principio, hermano. La Biblia dice que Dios no necesita nada y Él nos da todas las cosas. Es un Dios glorioso. Hechos 17:26. Y de una sangre, Adán ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. También en las universidades enseñan que, y muchos creen, que el hombre descendió de... Mire qué monos esos. Mire qué gorilas esos que enseñan en la universidad. Pero aquí Pablo dice, no, de una sangre, de la de Adán, ¿verdad? Dios ha hecho a todos los linajes de los hombres. Y mire, hermano, de Adán salieron hombres blancos, hombres morenos, hombres achinados, unos altos, otros bajos, etc. Y el ser humano aborrece la creación de Dios. Fíjense que ahora, aún en el siglo XXI en Estados Unidos, todavía los blancos aborrecen a los negros. O sea, son tan inteligentes que se vuelven brutos. Entonces, existe todavía un racismo. Ya no digamos que usted llega allá hablando en español, quiere una hamburguesa. Este es wetback, ¿sí? Mojado o espalda húmeda, ¿entiendes? Desprecian a los latinos. No todos, por supuesto, ¿verdad? Pero en general, el norteamericano de raza blanca, ese tío desprecia la creación de Dios, desprecia a los morenos, etc. Entonces, eso dice Pablo. Vamos a ver, rápido. Los atenienses dividían a los habitantes del mundo en dos categorías. Disculpame. ¿Qué decir esto antes? Los judíos, hermano, otros, racistas. Oye bien, racista es la persona que odia a otro que es de otra raza. Los judíos dividían la humanidad entre ellos, los judíos, y los gentiles, pero no los llamaban gentiles. Y los perros. Entonces se da cuenta, ¿verdad? Y pregunto hoy en día, ¿odian a los judíos en los medios de noticias, hermano? Sí. La mayoría de ellos hablan mal de la nación de Israel. Piden cárcel para el presidente de Israel. ¿Entiendes? Odian.
O sea, ese es racismo. O sea, ya no dan las noticias, sino que ya van, ¿cómo se llama?, con la tendencia a atacar a la nación de Israel. Entonces, ¿y los griegos eran distintos a los judíos? No, hermano, no. Y le digo, Los atenienses dividían a los habitantes del mundo en dos categorías, griegos y bárbaros. ahí es dicho de los inteligentes y los ignorantes. Porque sí, los tipos leían. Yo les he dicho varias veces, ¿por qué la secta de los testigos contra Jehová es fuerte, hermano? Porque leen. Y casi todos ellos han sido discipulados. Y aquí cuesta que los hermanos tomen la decisión de dejar de enseñar. Ellos no, son bien disciplinados. Ustedes los encuentran en las calles, ahí van con su corbatilla, su manga larga, los niñitos con su ataché, las muchachas con su vestido largo, ¿verdad?, abajo de las rodillas. Se ven bien decentes, pero son salvas por eso. No. Quieren salvarse por sus obras. Tienen muy buena imagen. Muy bien. El ser humano es creación de Dios, vive en la tierra de Dios, es un determinado lugar durante un breve tiempo. Entonces Dios hizo de una sangre a todos los humanos y Dios decidió que usted naciera en este país y que usted ponga la fe en Él y lo bendiga. Hechos 17:27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En este versículo Pablo le da una bofetada a los hijos de Calvino, ¿verdad? Porque los hijos de Calvino dicen que Dios atrae al pecador con su fuerza, con su gracia irresistible. No, dice Pablo, para que busquen a Dios. Busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle. Si no está lejos. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está en los labios de la gente que diga, yo creo que Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Le da vida eterna eso a una persona, hermano? Hermanos, ya oyeron el Evangelio. Gloria a Dios. Podéis ir. No, ya no se vaya, no terminado. No, hermano, hay que estar seguro en el Evangelio. Hay que estar seguro. Entonces, Dios no está lejos. El ser humano es que corre huyendo de Dios a hacer a darle gusto a su cuerpo, a su carne, a su apetito. Y es más, Dios no tiene necesidad de seguir a nadie. El objetivo de Dios para el hombre es que se ha revelado a sí mismo como el creador, regidor y controlador del mundo. El objetivo de Dios para el hombre es que se ha revelado a sí mismo como creador. Mire, todas las mañanas exactamente sale ese sol. Nosotros nos levantamos medio dormitados, nos bañamos medio dormidos, ¿verdad? No nos fijamos que Dios es exacto, que la tierra gira sobre su eje en 24 horas y que se traslada alrededor del sol, nuestra tierra, en 365 y 50 mil años. Pero nunca ha fallado. Esa es una gran casualidad, hermano. Mire, solo de ponerle lógica, pues. Mire, si la Tierra no rotara sobre su eje 24 horas y se quedara estática, en el lado que le da el sol habría mucha calor y en el lado que no da el sol habría mucho frío extremo. Por eso la Tierra tiene que rotar. Y nunca se ha descompuesto ese mecanismo, fíjense. Porque quien lo maneja es Dios. ¿Me entiende? Y por eso usted sabe que de mayo en adelante va a llover, porque
la Tierra está girando alrededor del Sol en 365 días. Ya parece clases sociales, ¿verdad? Lo veo bien grabado por ustedes. Y yo fui a la escuela, hermano, yo nunca oí eso. Dije, ahora a dormir, ya a la iglesia, igual aquí, pues ya te están. ¡Café! Los seres humanos no pueden excusarse de no saber acerca de Dios, porque Él se ha revelado a sí mismo en la conciencia humana y en el mundo físico. Ajá. Dios no puede expresar, a mí nadie me predicó de Cristo. La conciencia humana le enseña que existe un ser superior. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahí tenemos otra demostración que Pablo era un hombre que leía y había leído, ¿me entiende?, autores griegos que decían eso, ¿verdad? Pero Pablo para enseñarles que sus mismos poetas habían escrito eso, porque en Dios vivimos, nos movemos y somos o existimos. Y dice eso, ¿verdad? Como algunos de sus propios poetas. Pablo era un hombre de lectura. Así que solo leyendo se puede adquirir conocimiento, tanto conocimiento secular como bíblico. Y las dos cosas son buenas. Las dos cosas son buenas, ¿verdad? De hecho, me acuerdo que en el seminario, allá en el Emmanuel, tenían un principio filosófico, que el hombre entre más se prepara secularmente, Dios lo va a usar más. ¿Me entiendes? Porque ha adquirido conocimientos que la gente normal no tiene. Muy bien, entonces, ¿qué decían los poetas? Porque linaje, porque raza de Dios somos. O sea, que habían poetas, filósofos, que sabían que existía un Dios todopoderoso y escribían sus poemas. Bien. Pablo se refería al poeta Epiménides, 6000 a.C., el cretense. Él vivió en Creta, donde estuvo de paz. Bueno, vivió, oye, en 600 a.C. Y en Creta estuvo Tito de pastor. El punto de Pablo es que la existencia misma de los atenienses depende del Dios a quien no conocían. Sí, así de fácil, ¿verdad? El punto de vista de Pablo es que la existencia de los atenienses y de todo humano depende de Dios. Si Dios quiere, si Cristo quiere, viene hoy en la noche, la próxima semana, y viene por su iglesia, y viene a juzgar a este mundo incrédulo. Hechos 17:29. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Porque al hombre le gusta adorar estatuas. Fíjese, Estados Unidos, el mayor entretenimiento es el béisbol, es el deporte rey. Hay baloncesto, basquetbol, hay fútbol americano, y la gente idolatra estos equipos. Hagan grandes cantidades para ir a un... Pero el punto es, y quiero decirles esto, en algunos estadios, por ejemplo en Chicago, allá afuera, cerca de la entrada, hay una estatua en Chicago. ¿De quién? De un tipo que jugó basquetbol muy bueno, ¿no? Michael Jordan, cabrón. Sí, Michael Jordan. Y así, en cada estadio de fútbol americano, béisbol, tienen a sus estatuas de oro, plata. Es más, hay un, ¿cómo le llaman esto? El hall, se le llama. Es que esos tipos son idólatras. Está el Salón de la Fama del Rock. Ahí están las estatuas o ¿cómo se llama? O imágenes pequeñas de no todos los artistas, sino de los más famosos. Y también hay un Salón de la Fama
del béisbol, que cada año solamente ingresan 5 deportistas y que tengan méritos, un montón de requisitos. Por eso algunos predicadores le dicen a Hebreos 11 el salón de la fama de los héroes de la fe, por ese paralelo que hay con esa gente idólatra que, mire, y esos lugares se paga por entrar y es muy visitado, porque al ser humano le gusta adorar imágenes de oro, plata o de piedra, en vez de adorar al Dios verdadero. Con la palabra siendo, Pablo está indicando que él está listo para sacar la conclusión y aplicar su mensaje a la audiencia. Pablo nos lleva a este punto, hermano, y de aquí ya se pone más serio y dice en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí está aterrizando, hermano. Pero Dios, ¿cómo le dijo Pablo? No. ¿Cómo le dijo a Pablo a esos griegos? Ahí está subrayado. Ignorantes. Pero se los dice con escuela, como decimos ahora, con escuela. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de adorar ídolos, ahora manda, no sugiere, manda a todos los hombres en todo lugar que cambien su forma de pensar, que cambien, que crean que esos son dioses, o que crean que pueden salvarse por esfuerzo personal, por buenas obras. Tienen que arrepentirse. Ahora que los atenienses no son ignorantes de la existencia de Dios vivo y verdadero, deben arrepentirse. Esas personas que piensan que el hermano Alfredo predicó el Evangelio, predicó cómo se salva una persona. Pero las personas a veces quieren tomar atajos y quieren salvarse a sí mismas, quieren ser sus propios redentores, quieren a través del bautismo o las buenas obras o etcétera, o asistir a la iglesia o ¿cómo se llama? Tomar Santa Cena, quieren salvarse. No, la salvación es por la fe sola en Cristo solamente. Pablo advierte a los atenienses para que se arrepientan y así puedan evitar el día de la condenación, muerte y destrucción. Exacto. Si la persona no pone la fe en Cristo, va a ser condenada, muerto, destruido entre comillas, enviado al lago de fuego y azufre. Y termina Pablo en el 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es lo mismo que Pablo escribe allá en Romanos, ¿verdad? Que todo ser humano va a ser juzgado por el Evangelio de Cristo. ¿Qué creíste acerca de Cristo? Entonces, hermano, Dios ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien Dios Padre ha designado, dando fe a todos. ¿Por qué? Levantándole de los muertos. Pablo se despide del discurso siempre recordando la muerte y resurrección de Cristo. Jesucristo es actualmente el Redentor de los seres humanos, pero para el humano rechazador, Cristo será el futuro juzgador y condenador. Ese Redentor que hoy puede darle vida eterna a un individuo va a ser el juzgador que va a tener en el futuro. Y va a haber gente que va a decir: pero Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué dirá la voz divina? Apartaos de mí, hacedores de maldad.
¿verdad? Porque quieren justificarse por sus obras. Mateo 7. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. La reacción de la gente materialista, gente vanidosa, gente interesada solo en las cosas materiales, dice, este está loco. Así como dijo aquel, hey Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Así dice la gente, se burla. ¿Y qué esperanza tienen ellos, hermano? Mire, el mundo como es inteligente sabe que he inventado. No, el infierno no existe. El infierno es de mi abuelita Maclovia lo inventó para que tengamos miedo. No, el infierno no existe. Y de los testigos de Jehová, sí es cierto. El infierno es la tumba, ahí se termina todo. Ajá. Pero la Biblia dice otra cosa, ¿me entiendes? Es más, dice que el mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Eso dice la Biblia. Entonces, ahí tenemos la reacción de la gente. Ya te oiremos otra vez acerca de eso. Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Se acuerdan del principio de la mañana de Gálatas, verdad? Cuando el evangelio se predica, hay oposición, pero siempre salvación. Miren. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Con ese discurso que dio Pablo, con esas palabras, fue salvo Dionisio, Damaris y otras personas. ¿Fueron salvos por gracia? Solo se necesita, hermano. No eran bautizados en agua. No había iglesia, estaban en Atenas, siglo I de nuestra era. Y fueron salvados por la gracia de Dios. Y cuando dice Dionisio el Areopagita, es que este hombre era empleado y trabaja ahí en ese teatro llamado Areópago. Ahí trabajaba. Fíjense que se cree que este Dionisio, vamos a ver más adelante. Ya termino. ¿Cuáles son las conclusiones? Aquí encontramos las tres actitudes diferentes del mundo hacia el evangelio de la gracia de Dios. Unos se burlan, otros ridiculizan al predicador y otros creen. ¿Sí? Otros dicen, lo voy a pensar. Unos se burlan, otros ridiculizan y otros creen. Este Dionisio, el Areopagita, quien llegó a ser obispo de la iglesia de Atenas y murió como mártir. Lo persiguieron. Eso lo dice la historia secular, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, esa gente que creyó con pasión. Tenían el Antiguo Testamento, crecieron en la gracia, buscaron de Dios y Dios los utilizó, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar en esta tarde y tienen su rostro, por favor. Padre, te damos gracias. Dios de gloria.